será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Señor, dame la gracia para predicar tu palabra y bendíceme predicando. Y esa unción pueda romper los yugos. Úsame para la gloria de tu nombre. Por Jesús, amén y amén. Bien, es importante notar que esta parábola es parte del discurso que Jesús dio en el Monte de los Olivos. En el capítulo 24 Jesús habla sobre las señales de su venida. Capítulo 24 de Mateo. Jesús habla de las señales de su venida. Jesús habla también de la gran tribulación. Jesús también habla de Israel como la higuera. Jesús habla también de la necesidad de velar, de estar preparado. Y quiero enfocarme en eso. Hoy, la mayoría del creyente no entiende la necesidad de velar. Esa palabra velar, estar alerta. Son muy pocos los predicadores que te hablan de velar, de estar alerta. Muchos predicadores hoy se han convertido en verdaderos coach. Ellos mismos se llaman a sí mismos coach, motivadores. Profecías que se dan sin destinos, que hablan de prosperidad, de éxito, de crecimiento, como una suerte de adivino, adivinándole al futuro a la gente. Pero pocos hoy están hablando de la necesidad de velar, de estar preparados. Y cuando Jesús habla de la parábola de las 10 vírgenes, justamente es en este contexto de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia. Que algunos teólogos no crean en el arrebatamiento no significa que el arrebatamiento no sea real. El arrebatamiento es inminente y es real. Si alguien predica solamente de la segunda vuelta de Cristo a la tierra, entonces hay ahí un mensaje incompleto. Aquellos que creen que el Señor viene después de la gran tribulación, ahí hay un mensaje incompleto. Porque Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y os vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús habló en este capítulo 14 de San Juan del arrebatamiento, que Él venía a buscar su iglesia para llevárselo a las moradas del Padre. Ahora quiero que usted escuche esto. Cuando Jesús habla de la boda de las 10 vírgenes, primero tenemos que entender el contexto de la cultura judía. Para que existiera una boda tenía que haber primero un contrato entre ambos padres, el padre de la novia y el padre del novio. El novio debía pagar una dote, un precio por esa novia. El novio, después que pagaba la dote, ¿cierto?,
en este caso también el padre del novio, pagaba el precio por la novia. El novio debía volver a su casa y trabajar y preparar una morada y preparar un lugar para llevarse a su esposa. Entonces, primero había un contrato y se pagaba un precio. Segundo, el novio tenía que ir a preparar un lugar para llevarse a su esposa. Tercero, el novio volvía con una compañía de jóvenes, con algarabía, con gozo, con cánticos, con instrumentos musicales, a buscar a la novia, que lo esperaba y ansiaba su venida. Todo esto es una figura de Cristo. Cristo pagó el precio, la dote más alta por su iglesia. La Biblia dice que nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él ganó por su propia sangre. El precio más alto que puede pagar el ser humano es el precio de sangre. Y Jesús lo pagó por la iglesia. La iglesia fue comprada a precio de sangre. Escúchame bien, Jesús pagó un gran precio por la iglesia. Jesús volvió al cielo para preparar un lugar. Como el novio volvía a la casa del Padre para preparar un lugar y llevarse a la novia, Él volvió para preparar un lugar. Y dice la palabra del Señor que habían 10 vírgenes. Una era la esposa, las otras eran damas de compañía. No es que el esposo se iba a casar con 10 mujeres. No, una era la esposa, la otra eran damas de compañía. Todas iban a la boda. Y dice la escritura que estas 10 eran vírgenes. Se veían igual. Tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Pero había una diferencia. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Escúchame bien. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Todas eran vírgenes. Todas esperaban al esposo, pero no todas eran inteligentes. No todas eran precavidas. No todas estaban preparadas. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas, necias. Dice que las insensatas tomaron lámparas, pero no tomaron aceite. Nos habla de la gran cantidad de religiosos que hoy existen en el mundo. Gente que tiene religión, pero no tiene relación. Hay una cantidad enorme de gente que tiene religión, pero no tiene relación con Dios, que nunca nació de nuevo. Es como ese Nicodemo, que era un maestro en Israel, pero no había nacido de nuevo. Hay gente que está en la religión católica, quizás musulmana, hay gente que son budistas, hay gente que tienen su religión, pero realmente no tienen una relación, incluso evangélicos. Hay una gran cantidad de evangélicos que nunca nació de nuevo, que simplemente son religiosos. Tienen lámparas, pero no tienen aceite. Aparentemente son vírgenes, pero pertenecen al sector de las insensatas. Y en este tiempo de pandemia hemos visto con mucha pena la cantidad de religiosos que teníamos dentro de la iglesia. Una cantidad enorme de religiosos que cuando se cerraron las iglesias se acabaron esos religiosos, se terminaron. Dejaron de interesarse por la palabra, dejaron de orar, dejaron de congregarse cuando hay que congregarse, dejaron de conectarse a los cultos, porque no hay hambre de la palabra,
ni de las cosas de Dios. Una cantidad enorme de religiosos que tenemos dentro de las iglesias. Religiosos, nada más que religiosos. Tienen lámpara, pero no tienen aceite. Decía un maestro en el griego que cuando dice lámpara, esa palabra lámpara es una palabra griega que tiene que ver con una antorcha. Y muestra la figura de una antorcha que necesitaba combustible. Entonces, cuando usted ve a las 10 vírgenes, 5 tenían combustible de reserva. Te lo digo bien claro, 5 oraban, 5 leían la Biblia, 5 se interesaban por las cosas de Dios, 5 estaban pendientes de la congregación y de sus hermanos, pero 5 de ellas, la antorcha se les estaba apagando, la llama ya no ardía. 5 de ellas se le apagaba la antorcha. Yo siento al Señor. Y hoy día hay una gran cantidad de gente que dice ser cristiana, pero su lámpara se les apaga. No les queda combustible. Hace tiempo que no lloras delante de la presencia de Dios. Hace tiempo que no oras. Hace tiempo que no lees la Biblia. Hace tiempo que no llenas tu lámpara de reserva. Hace tiempo que dejaste de cargar la batería espiritual. Y escúchame bien lo que te voy a decir, porque esto es grave. Tú, así, no te vas en el arrebatamiento. Tú te vas a quedar. Tú sufrirás la gran tribulación. Tú verás al anticristo. Esto me inspira el Espíritu Santo que te lo diga. Si tú hoy no te preocupas de llenar tu lámpara de aceite, nadie se puede preocupar por ti. Me llama la atención porque dice la Biblia que al final, cuando se dan cuenta estas mujeres que sus lámparas se apagan, ellas vienen y le dicen a aquellas vírgenes que tenían aceite en la lámpara: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprás para vosotras mismas. En otras palabras, la salvación es intransferible. Que no es transferible. La consagración es intransferible. Escúchame, es que mi esposo ora. Si tú no oras, no tienes ninguna seguridad de irte en el arrebatamiento. Esto me dice el Espíritu Santo que te lo diga. Es que mi padre lee la Biblia. Si tú no tienes comunión con Dios, es que yo voy a la iglesia, no importa. Tienes lámpara, pero no tienes aceite. Tu antorcha se te apaga. Hay cosas que son intransferibles. Aleluya. Hay cosas que son intransferibles. Y hoy el Señor me dice que te diga que si tu lámpara se apaga, tú no te vas. No importa los años que llevas en la iglesia. El diablo nos ha mentido. Hay una falsa doctrina que polula entre los sectores cristianos y es la famosa doctrina salvo, siempre salvo. Me sorprende la cantidad de pentecostales que andan con la pregunta: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Porque ya han escuchado, porque ya han leído, porque ya oyeron maestros, quizás en la internet, que te dijeron que la salvación no se pierde. Es una mentira del diablo. Si la salvación no se pierde, entonces, ¿por qué existe la apostasía? La apostasía, la palabra apostasía viene de una palabra griega que tiene que ver con partir.
con apartarse. Y solamente se aparta alguien que alguna vez estuvo. Solamente se parte algo que alguna vez fue un todo. En otras palabras, que fue salvo, pero se apartó de la fe. Y eso ha hecho que la gente tenga un relajo espiritual, creyendo que por el simple hecho de llamarse evangélico es salvo. No, si tu antorcha se apaga, enciéndela hoy. Si tu antorcha, escúchame bien, no sé dónde me escuchas, pero si tu lámpara, digo antorcha porque me da la impresión que vas a entender mejor. Enciéndela hoy. Hay gente que está engañada. Como ese Sansón que reveló el secreto a Dalila y cuando vinieron los filisteos pensó que otra vez los iba a derrotar, pero no sabía que el Espíritu de Jehová se había apartado de Sansón. Hay gente que no sabe que Dios hace tiempo que no está con ellos. Incluso nosotros, los pentecostales, que nos creemos los dueños del Espíritu Santo, hace tiempo que Dios se apartó de muchos. Nos quedan las manías, las tradiciones, las costumbres, pero ha dejado de arder esa llama en el alma. Pero hoy día Dios está diciéndote, despierta, despierta. A medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Quiero decirte una cosa, aleluya, esta es la noche más oscura y el clamor es para despertarte, es para decirte, despierta iglesia, Cristo viene. Ya no es tiempo de predicar otro tipo de mensaje. A veces se levantan tantos falsos profetas. Escuchaba a un predicador por la radio repartiendo bendiciones a lo loco. Así dice el Señor, profetizaba por la radio. Te voy a abrir puertas, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Es una irresponsabilidad. Creo en la profecía. Pero hay mucha gente que nunca se ha convertido a Dios, que no ha dejado su pecado. Hay mucho religioso metido dentro de la iglesia que necesita escuchar que si no se arrepienten nunca serán salvos. Nunca serán lavados con la sangre del Cordero, que necesitan arrepentirse de sus pecados, que tienen que examinarse a ellos mismos. La novia es la iglesia. El novio es el Señor. Pero hay un peligro. Quiero que me escuche un minuto más. La novia es la iglesia. Y el novio es el Señor. Pero hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que Satanás engaña a la iglesia. Y que la iglesia se desvíe. El apóstol Pablo en el capítulo 11 de 2 de Corintios, verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque en el verso 2 dice, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. Pablo le dice a la iglesia, yo tengo celo de Dios. Yo a ustedes los comprometí con un esposo que es Cristo. Pero quiero que sean una virgen pura. Quiero que la iglesia esté santa, esté pura. Pero la serpiente engaña a la iglesia. La iglesia a veces piensa que está bien. ¿Cuánto cristiano piensa que está bien, pero está mal? Piensa que va derecho al cielo, pero está yendo derecho al infierno. Piensa que va a la gloria y va a la perdición. Necesitamos predicadores. En el tiempo de Jeremías habían profetas que profetizaban paz y no había paz, profetizaban prosperidad y no había prosperidad. En este tiempo también hay mucha gente que te habla solo mensajes motivacionales. Pero si tú no te conviertes, si tú no cambias tu estilo de vida, si no se refleja Cristo en ti, tú no te vas en el rapto.
Que esta palabra hoy día pueda tocar tu corazón. Que esta palabra hoy día pueda tocar tu alma. Porque escúchame bien, el Espíritu Santo me dijo a mi espíritu que te dijera a ti que no todos los que están dentro de la iglesia se van con Cristo. Y aún más, gente que lleva años que lo único que tiene es una religión. Nada más. No te vas con Cristo. Escúchame bien, esto te va a doler. No importa. No importa cuánto dinero aportes en la iglesia. No importa cuántas obras buenas hagas. Si tú no naciste de nuevo, si tu vida no cambió, tú no te vas con Cristo. ¿Eres de las vírgenes prudentes o eres de las vírgenes imprudentes? Hoy hay una mentira del diablo que está haciendo relajar a la iglesia. Gente que nunca ora, gente que nunca busca a Dios, que cree que se va en el rapto. Es una mentira. Muchos de ellos se van a quedar. Y te vas a sorprender cuando Cristo arrebate la iglesia, la cantidad de gente que se va a quedar. Se oye un grito, un lamento, dice la canción. Mucha gente está alarmada. Esto no es mentira, esto es profético. Te vas a sorprender. Pastores, congregaciones multitudinarias, ministerios riquísimos, pero pobres en el espíritu, se quedarán. Falsos profetas y maestros, pentecostales que parece que están avivados, se quedarán. Pero este es el tiempo en que tú te reconcilias con Dios. Escucha esta alabanza y oraré por ti. Vamos con la alabanza, Moisés. Parece que aquel